habría que reconocer que resulta absolutamente inverosímil que el suboficial, creo que apellida Zárate, Sí, haya sido quien motu propio haya decidido prestarle eso resguardo es lo que estaba diciendo yo, al, sí, al señor Cerrón. así Digamos, es. esa hipótesis habría que descartarla por absurda e inverosímil. Creo que la hipótesis que cae por su peso es que o bien ha recibido una orden de algún superior, o el superior encargado de controlar que este suboficial resguardase a quien realmente tenía que resguardar no cumplió con sus obligaciones, y ese incumplimiento tiene que ser doloso. Digamos, porque este resguardo al señor Cerrón viene dándose desde el año 2019. No es una cuestión de las últimas semanas. Ha Ujú. sido prolongada en el tiempo, casi 2 años, y por tanto es una situación que tiene que haber sido conocida por los superiores de este suboficial, cuando no producto de una orden directa. En ese sentido, llama poderosamente la atención que la investigación se limite al suboficial Zárate, que es, digamos, la pita se rompe por el Al lado más lado débil más débil, siempre. claro. Evidentemente acá tienen que haber personas que han ordenado esa distracción del resguardo, y tienen que ser investigadas. Y esto, honestamente, no debería ser muy complejo, porque hay una cadena de mando bastante estricta, bastante jerárquica además, y este suboficial responde precisamente a sus superiores jerárquicos. Por tanto, cae por su peso que la investigación debería ampliarse para incorporar en ella a las autoridades que han sido superiores jerárquicos Sí. de este suboficial. Eso desde el punto de vista jurídico. Llama también la atención que el presidente del gobierno regional de Junín, quien tenía formalmente el derecho a ese resguardo, tampoco haya reclamado que este suboficial distrajese ese resguardo a favor del señor Cerrón. Claro. Y también, por supuesto, llama la atención que el propio señor Cerrón, que sabe perfectamente que no tiene ningún derecho a gozar de ese resguardo, lo haya venido utilizando de manera Usufructuando, indebida sí. en ¿Y de esa qué excepción. delito o falta estaríamos hablando en este caso y de qué manera alcanzaría eso a quien se benefició del servicio, que en este caso sería el señor Cerrón? Bueno, aquí, a ver, en principio habría que hablar todavía en términos hipotéticos, ¿sí? Pero, digamos, aparentemente habría un incumplimiento de deberes por parte del suboficial, Ujú. porque estando en la obligación de prestar resguardo al presidente regional, lo presta a una tercera persona. Pero esto no quedaría solo en el suboficial, sino que, como digo, tendría que ir escalándose por la cadena de mando, porque aquí podrían haber eventualmente otros delitos. Y A lo saber, planteo siempre en un plano hipotético, por favor. desde abuso de autoridad, e incluso si uno indaga por la razón por la cual esta situación se ha dado, no habría que descartar que es también en retribución o en contraprestación a algún favor o algo que se haya recibido por parte del señor Cerrón. Ujú. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual eh, se le dio resguardo? Que es irregular, nadie lo discute. Pero esa razón, la persona que tomó la decisión y que instruyó al suboficial Zárate para que resguarde al señor Cerrón, ¿por qué lo hizo? ¿Por un favor político? ¿Por un favor patrimonial? ¿A cambio de qué? Entonces, eso es lo que tiene que indagarse. Y en ese escenario se abriría la puerta a eventuales delitos de corrupción de funcionarios. Y le preguntaba en qué medida podría esto alcanzar a quien se benefició del servicio, que no es un funcionario. Podría alcanzar penalmente en tanto se demuestre que esta persona, el señor Cerrón, habría prometido o habría entregado alguna dádiva para Ujú. gozar de ese privilegio al cual no tendría derecho. En ese sentido, pero es algo que tiene que investigarse, Sí, creo que todavía es un poco prematuro afirmar sí. contundentemente que ha habido acá una dádiva, un cohecho, una corrupción, pero tiene que investigarse. En ese caso, estaríamos hablando de delitos de corrupción de funcionario, de un cohecho, en este caso activo, como tipifica el Código Penal. Y esto puede comprometer la situación en la que él está frente a la pena que está cumpliendo, el hecho de que la está cumpliendo finalmente en libertad con algunas restricciones nada más. Bueno, de hecho, porque la suspensión
de la pena privativa de libertad de la cual él goza está sujeta al cumplimiento de ciertas reglas de conducta. Entonces, habría que revisar la sentencia a ver si, bueno, acá hay una cuestión más o menos evidente. Por regla general, estas reglas de conducta suelen incorporar, entre otras reglas, el no cometer delitos, el no cometer ciertas infracciones, y por tanto, para responder puntualmente a su pregunta, esta situación que como mínimo genera responsabilidad administrativa y habría que indagar además si puede generar responsabilidad penal, podría poner en riesgo esta suspensión condicional de la pena que viene gozando el señor Cerrón.